Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana les queremos dar la bienvenida a la casa del Señor. Y ahí donde están en sus casas, quiero que se pongan todos de pie para que podamos orar y para que podamos comenzar ese servicio. Amén. Pueden cerrar todos sus ojos. Y gracias, Padre. Esta mañana, Señor, le damos gracias, Padre, porque usted nos permitió, Señor, que pudiéramos levantarnos otro día más, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha cuidado, Señor, todos los días, Padre. Y le pido, Señor, que este día, Señor, esta mañana, la palabra que va a ser dada a nosotros, Señor, usted pueda permitir, Padre, que pueda ser vista por medio de nosotros, Señor. Le pido, Padre, que esta mañana igualmente, Señor, usted permita, Padre, que podamos adorarle, Señor, de todo corazón, Padre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos oigan, que todos. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro,
soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales
Buenos días a todos que nos acompañan en esta mañana. Les saludamos con la gracia de Cristo y gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy en esta mañana de domingo. Hoy yo traigo antes del mensaje un anuncio bien importante. La semana que viene, la próxima semana, nosotros, la primera iglesia bautista de Haltom City, vamos a tener nuestro primer servicio aquí otra vez. Juntos, no va a ser aquí donde nos juntamos normalmente, va a ser ahí en el gimnasio abajo, pero vamos a estar juntos el 14 de junio otra vez, ahí alabando al Señor. Qué bueno que el Señor nos está permitiendo reunirnos otra vez. Claro, va a ser un poco diferente algunas cosas, vamos a estar un poco ahí, no vamos a estar tan cerca uno de los otros, vamos a tener algunos cuidados que son necesarios, pero aquí vamos a estar a las 10 de la mañana, el 14 de junio. Ustedes todos son nuestros invitados, están invitados y sean muy bienvenidos si en este día pudieran estar aquí con nosotros. Y no dejemos de orar por esto, por este domingo, por esta oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer de los versículos del 9 hasta el 12. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando en el versículo 9, del 9 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Dios, gracias por la bendición de un día más de vida, Dios. Gracias porque podemos estar en su casa, porque podemos ahí donde cada uno está, Dios, postrarnos delante de ti en adoración, dedicar, Dios, este tiempo al único digno de honra, de gloria, de alabanza, de ser glorificado, Dios. Ahora en este tiempo pedimos, Dios, de su misericordia para que podamos entender lo que quiere decir su pasaje, su palabra, este pasaje, lo que quiere decir el Espíritu Santo que mueve en nuestro medio, que habita en nosotros. Gracias, Dios. Y háblanos en este tiempo. Estamos aquí para escuchar lo que tú tienes a decir a cada uno de nosotros en esta mañana. Y es en el nombre de Jesús que oramos y somos agradecidos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, en esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, el apóstol Pedro habla de las maravillas de los que fueron salvos por la sangre de Cristo. Pedro empieza esta primera carta exponiendo que los que creen en Jesús fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús, estos sí son alcanzados por la misericordia de Dios, y así renacieron para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora entonces,
los que fueron redimidos, son estas personas, son tenidas por Pedro como guardados, son descritas como guardados, como herencia, como reservados, como renacidos de Dios. Pero en el capítulo 2, cuando seguimos en esta carta, Pedro empieza a exponer algunas características de este pueblo, que es el pueblo llamado por Dios, los escogidos de Dios. Y con esto Pedro presenta una serie de principios de los cuales los que fueron redimidos, este pueblo redimido por Dios, debe de vivir. Debemos nosotros, los que recibimos a Jesús, de vivir mediante algunos principios. Esto es la base de los que siguen a Jesús. Cristianos son llamados a vivir en humildad, pero esta humildad de que habla Pedro aquí es la humildad de Cristo. Este es el modelo que nosotros debemos de tener. Jesús, el mismo Jesús que deliberadamente vino al mundo, dejó su gloria, se hizo hombre, habitó en nuestro medio, murió y resucitó y vino para servir. El Cristo glorioso que viene al mundo como hombre, no para juzgar, sino para servir. Entonces, como el apóstol Pedro llama a este pueblo en el principio del capítulo 2, en especial en el versículo 4, como piedra viva. Jesús es tenido como piedra viva aquí, pero los que le siguen a él también. Nación santa de Dios, pueblo escogido, los que tienen a Jesús como Señor y Salvador, deben de vivir de una manera, y esta manera es sirviendo a los demás. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 26, la palabra de Dios es bien clara. Palabras de Cristo: el que quiere hacerse grande en medio de vosotros será vuestro servidor. El que quiere hacerse grande en medio de vosotros será vuestro servidor. Hermanos, nosotros todos hemos visto todo lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, desde la semana que pasó. Todo esto es lo que está pasando. La violencia, la destrucción de tiendas, de negocios, la revuelta que está allá afuera, el confronto de palabras, ofensas, personas muertas, conflictos por toda la parte. Hermanos, la realidad es que nosotros estamos cansados. La sociedad está cansada de tanta injusticia. El mundo está cansado de tanta injusticia social, racial, económica, religiosa muchas veces, de tanta violencia, de tanta intolerancia. Nosotros estamos cansados. Y los protestos que están ahí afuera son como un grito. La gente está cansada. La gente ya no aguanta más. El mundo ya no aguanta más. Y pedimos por cambios. Lo que todos quieren son cambios en la conducta de las personas. Esto es lo que quiere la gente. Esto es lo que nosotros esperamos. Necesitamos cambios en la manera de vivir de cada uno. Lo interesante es que el apóstol Pedro, en esta parte de su primera carta, habla sobre cómo debe de ser la conducta de los que se dicen seguidores de Jesús, de una manera muy linda, de una manera muy especial. Es importante que entendamos de que en este tiempo de la historia, Pedro está hablando a judíos que recibieron a Jesús, y estos judíos eran fuertemente perseguidos,
fuertemente perseguidos. No solamente por los romanos, porque el cristianismo no era visto por los romanos como una religión organizada, era como una amenaza a los romanos. Entonces estos cristianos, seguidores del camino, eran perseguidos por los romanos, pero también por los judíos que no aceptaban esta conversión, este cambio de mentalidad de que los que antes eran judíos y que ahora empezaban a seguir el camino, a Jesús. Entonces en este tiempo, hermanos, estamos hablando de un tiempo donde muchos cristianos eran muertos públicamente por los romanos. Eran muertos, torturados. Esto se pasaba sin ninguna razón lógica para esto. Pedro escribe a este tipo de gente, fuertemente perseguida, muchos muertos por causa de su fe. Pero fíjense bien, la conducta de un seguidor de Jesús debe de reflejar, fíjense bien, la conducta de un seguidor de Jesús debe de reflejar la naturaleza libertadora de Jesús, de Cristo. Y esta naturaleza libertadora es el servicio y la paz. Nada es más libertador que la paz. Y yo les voy a decir por qué estoy diciendo esto. Regresando al texto, Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 9, el primero que leímos nosotros, el apóstol Pedro utiliza las siguientes palabras: vosotros sois linaje escogido, nación santa. A mí me gusta mucho la traducción que está en el inglés, en que se dice chosen race. You are chosen race. Estamos hablando de un pueblo, de una raza escogida, y que la identidad de este pueblo, de esta gente, es Cristo. Es única. No importa de dónde usted viene, qué tipo de comida le gusta, cuáles son los costumbres que su familia tiene. Es una raza apenas. Porque vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense bien, cuando hablamos de tinieblas, hablamos de ignorancia. Ustedes que salieron de la ignorancia, de la falta de entendimiento, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, mis amados. ¿Cómo puedo yo no tener misericordia de los otros si yo sé que Cristo tuvo misericordia de mí? Y voy a ser muy sincero. Yo he escuchado mucha gente diciendo, delante de todo lo que está pasando, de tanta violencia, de tantos conflictos, yo he escuchado muchos diciendo de que la iglesia tiene que hablar, la iglesia tiene que hacer algo, la iglesia tiene que presentar una solución, porque la iglesia se cayó. Hermanos, el silencio de la iglesia no es cuando una iglesia deja de hablar sobre el problema del racismo que hay en la sociedad, es una realidad. El silencio de la iglesia es cuando la iglesia, esta iglesia, permite que el racismo se pase ahí adentro de ella. Este es el silencio de la iglesia. El silencio no es cuando, porque muchos han dicho de que no, ¿dónde están los líderes que tienen que estar ahí afuera, luchando por los derechos, luchando por la justicia? Pero fíjense bien en lo que yo estoy diciendo aquí. Y esto tiene que ver con el tema del mensaje de hoy. Yo soy el cambio que yo busco en el mundo.
este cambio soy yo. Usted es el cambio que usted busca en el mundo. Si esto no viene de ti, si esto no viene de mí, nosotros no podemos esperar nada. Yo soy el cambio que yo espero del mundo, de lo que está ahí afuera. ¿Cómo puede una iglesia hablar contra el racismo si hay racismo dentro de las iglesias? ¿Cómo puede una iglesia donde personas de diferentes razas, de diferentes pueblos, no son tratadas de manera igual ahí adentro? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir nosotros? Yo voy a ser bien sincero con cada uno de ustedes. El simple hecho de decir yo no soy racista no cambia nada. Esto no cambia nada. La mejor manera de ser contrario a algo es haciendo lo opuesto. Es actuando de manera opuesta, contraria, diferente. La mejor manera de protestar contra el racismo es no actuando como un racista. Todos los días. Así es. ¿Cómo vamos a esperar cambios si nosotros todavía no cambiamos a nosotros mismos? Fíjense bien. Un ejemplo, yo soy un pastor brasileño que vive en los Estados Unidos. Soy pastor de una iglesia de hispanos. La gran mayoría hablan español, puro español. Mi esposa es de aquí, es una americana. Y hermanos, yo he pasado por situaciones de racismo. Yo no tengo duda, yo sé de que muchos de los que son parte de esta iglesia han pasado también por situaciones de racismo ahí afuera. Lo que nos debe de preocupar más es que quizás alguien ha pasado por situaciones de racismo dentro de la iglesia. Porque nosotros no podemos esperar cambios en la sociedad si nosotros hacemos lo mismo, si actuamos de la misma manera. Y les voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo una vez de que yo llevé a mi esposa, en este tiempo todavía estábamos en noviazgo, salimos a comer en un restaurante italiano que a nosotros nos gusta mucho. Y ahí estábamos, cuando llegamos, un restaurante bien grande. El señor que nos estaba sirviendo ahí nos llevó a un lugar donde no había nadie. Estábamos lejos de todos, ¿sí? Y la manera como este hombre empezó a tratarme a mí delante de mi novia en este tiempo fue algo que solo Dios en su misericordia a darnos esta calma que necesitamos para no reaccionar de una manera que nos vamos a arrepentirnos después. Y este hombre me trató de una manera terrible, terrible. Y hasta el punto de cuando salimos de mi novia en este tiempo, estar llorando ahí. El racismo existe. Esta es una realidad. Nosotros no podemos pensar de que no, nada más esto, lo que está pasando fue un evento, de que una vez o otra se pasa. No, esto está en la sociedad y está en todos los días, pero esto no puede estar en la iglesia. Porque si pensamos que la iglesia es lo que puede empezar a cambiar todo eso, y debe de ser, tenemos de asegurarnos de que esto no pasa en las iglesias. Y ahora habla a todas las iglesias. Queridos hermanos que nos escuchan en esta mañana, la mejor manera de ser contrario a algo es haciendo lo opuesto. Es actuando de manera opuesta. Hermanos, la mejor arma contra un mundo racista, porque esto no se pasa solamente aquí en los Estados Unidos, esta es una realidad de muchos países. Los versículos 11 y 12, vamos a leer otra vez. Amados,
os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Acuérdense de que Pedro está hablando a un grupo de personas, a un pueblo, en gran mayoría judíos convertidos al cristianismo, que habían dejado las prácticas del judaísmo para seguir a Jesús. Judíos que eran perseguidos por su propia gente. Judíos estos que eran perseguidos por su propia gente, que les trataban con desprecio, con odio muchas veces. Pedro está hablando a este tipo de gente. Esta gente ya no considerada como judía más, ya no eran más judíos como pueblo, ya pertenecían a otra raza. Estas personas eran tenidas como extranjeros y peregrinos, sin lugar, sin identidad, sin resistencia, pero también eran extranjeros en su fe, extranjeros espirituales, personas que antes no conocían la verdad que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Personas que eran antes extranjeras, sin identidad. Ahora lo que Pedro les dice a ellos es: os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles aquí todavía representaban los que no conocían a Jesús, no eran el pueblo escogido de Dios como Israel. Entonces fíjense bien, algunas cosas que yo aprendo con este pasaje. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que todavía no conocen a Dios, los que todavía son ignorantes, los que todavía no tienen el conocimiento, el entendimiento, los que todavía actúan con violencia, los que todavía son racistas, los que todavía están destruyendo todo lo que ven. Mantengan buena vuestra manera de vivir. Pedro no está diciendo salgan a luchar, a batallar, a golpear a los otros, a hacer una revolución. Pedro no está diciendo esto. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Les pido que abstengáis de los deseos de la carne. Hermanos, queridos hermanos, es una realidad de que palabras cambian poco el hombre. Actitudes cambian más, tienen el poder de cambiar. Yo te puedo decir lo que yo quiero. Yo puedo decir cada día que yo amo la primera iglesia bautista de Haltom City, pero si yo no busco a mis hermanos, si yo no convivo con mis hermanos, si yo no visito a mis hermanos, si yo no estoy con ellos, si yo no estoy sufriendo con ellos, si no estoy me alegrando con ellos, ¿cómo puedo decir que os amo si la manera como yo actúo es diferente? Yo no puedo llegar para una señora después de comer buenos tacos y decirle a ella: mira, sus tacos son los mejores del mundo, pero yo no regreso para comer otra vez ahí. Nuestras actitudes tienen poder de cambiar más que nuestras palabras. Usted y yo, nosotros podemos decir que no somos racistas. Uno puede decir que no es racista. Pero si las únicas personas que yo tengo amistad, convivio, todas estas personas son así como yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué tipo de cambio puedo esperar
Yo, ¿cómo puedo esperar perdón de los otros si yo mismo no perdono a nadie? Yo soy el cambio que yo busco en el mundo, hermanos. Este cambio empieza conmigo, soy yo. Yo tengo que cambiar primero. La iglesia de Cristo, si quiere tener voz ahí afuera para luchar contra el racismo, la realidad que existe, esta iglesia tiene que eliminar completamente cualquier tipo de racismo que esté allá adentro. Y fíjense bien, no estoy diciendo que las iglesias son racistas, de que todas las iglesias son racistas, pero sabemos que el racismo está también dentro de muchas iglesias. La iglesia debe de tener voz, debe de luchar por justicia, pero el cambio que nosotros buscamos debe de empezar con nosotros. Tenemos que cambiar adentro. El cristianismo, hermanos, este cristianismo que empieza en el primer siglo con un grupo de personas, seguidores de Jesús, del camino, perseguidas, personas perseguidas por todas las partes, muchos muertos en público, sin hacer absolutamente nada. Este cristianismo que ya al final del tercer siglo representaba más de la mitad de todo el imperio de los romanos. ¿Cómo ustedes piensan que en esto pasó? ¿Con revolución? ¿Con luchas? ¿Con protestos? No. Esto se pasó con un grupo de personas que crecía, y estas personas tenían una conducta tan exemplar, tan diferente de lo que se pasaba en el mundo, que esto empezaba a contagiar los que estaban alrededor de ellos. Al final, a la mitad del tercer siglo, los que eran seguidores de Jesús ya representaban más que la mitad de todo el imperio romano. El cambio tiene que venir y debe de venir de la iglesia. Yo creo en esto. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene el poder de cambiar una sociedad. Hemos visto esto en la historia. Esto es posible. Pero nosotros no podemos pensar en cambiar sin antes cambiar lo que está adentro. Y yo no sé la manera como usted entiende todo lo que está pasando, la manera como usted ve toda esta situación, este desorden completo, absoluto. Pero yo creo que la iglesia tiene un papel muy importante en lo que está pasando ahora, y necesitamos actuar y hacer la diferencia, mostrando al mundo de que vivimos de manera diferente. El apóstol Pedro, hablando a personas que eran perseguidas constantemente por todas las partes, a personas que muchos pensaban no tener más identidad. La única identidad que ellos tenían era la identidad de Cristo. Este hombre que caminó con Jesús dice estas palabras: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nosotros tenemos como iglesia una responsabilidad muy grande con todo esto que está pasando. Esta responsabilidad empieza manteniendo buena nuestra manera de vivir. Y si esta manera no está buena, cambiando esta manera de vivir
para que este mundo perdido, para que este mundo sin orden, este mundo donde sí existe racismo, y cómo es triste ver lo que está pasando. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia de este mundo. Las persecuciones de diferentes formas siempre van a pasar. Han pasado desde el comienzo de la historia. Pero el Señor a que nosotros servimos es el mismo Dios que hizo con que un grupo de personas que confiaban en Él, que creían en Él, llegase al punto de representar más de la mitad de todo el imperio romano en 300 años. Nada más manteniendo vuestra manera de vivir y actuando como Cristo actuó aquí. Jesús vino para servir. Jesús vino a traer paz. El opuesto de paz es conflicto. El opuesto de paz son guerras. Eso es el opuesto de paz. Nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada como iglesia si utilizamos las mismas armas que el mundo utiliza. Lo que tenemos es más poderoso. Lo que tenemos es la solución, pero tiene que empezar con nosotros. Vamos a orar. Dios, en esta mañana oramos y nos ponemos delante de ti pidiendo misericordia, Dios. Yo le pido misericordia por mí. Dios, si de alguna manera yo he actuado, yo no he tratado a alguien como yo debía. Que tú me perdones, Dios. Y que cambie mi vida, cambie mi manera de ver al mundo. Cambie mi manera de ver a mi hermano, a mis hermanos. Dios, nosotros buscamos a servir a un Señor que no hace acepción de personas. La identidad que tenemos es en Cristo y somos una raza. Es un pueblo, es solo un pueblo. En Cristo todos van a estar unidos. Tenga misericordia, Dios, de la humanidad. Tenga misericordia de la maldad que está en el hombre. Que seamos este cambio, Dios, que esperamos del mundo. Este cambio que buscamos, que esperamos en la sociedad. Que seamos este cambio nosotros. Que actuemos cada día como personas que claramente no son racistas. Que en nuestro vivir diario, que nuestros amigos sean personas de razas diferentes, de lugares diferentes. Esta es la belleza del Evangelio de Jesús. Danos, Dios, entendimiento, paz. Necesitamos de paz. Y que tengamos la mentalidad de servir, no de atacar. Que tengamos la mentalidad de cuidar, no de golpear. Que tengamos la mentalidad de perdonar, no de juzgar. Que mantengamos buena nuestra manera de vivir delante de los que no conocen a ti. Así nosotros podemos cambiar el mundo. Solo así. Bendíganos, Padre, en esta mañana. Gracias por la oportunidad de leer su palabra. Perdone nuestros pecados, Dios. Y si hay alguien que ahí donde esta persona está haciendo una decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, tú sabes, Dios. Tú estás ahí. Tú estás ahí. Cambiando vidas, sanando heridas.
Gracias, bendito Dios. Gracias, Cristo. Es en el nombre de este Jesús que oramos. Amén y amén. Que Dios a todos los bendiga, hermanos.